Listo, Lina. Entonces, hoy nos encontramos, hoy 19 de mayo, nos encontramos en compañía de una amiga del Museo Nacional que nos va a dar un recorrido virtual general por la sala. Este va a ser el primero de tres encuentros que vamos a tener esta semana y la otra para disfrutar de una actividad, una exposición temporal que tienen, ¿no? Entonces, espero la disfruten y cualquier cosa, inquietud, lo escriben en el chat o abren el micrófono y la dice. ¿Listo? Bienvenidos. Listo, sí. La idea es que pues me interrumpan porque cuando estoy compartiendo pantalla pues no los puedo ver a todos y que por favor la profesora también, si alguien escribe por el chat, pues me dicen para ir respondiendo. La idea es que pues les voy a preguntar algunas cosas y que puedan participar. Em, entonces, me dice si esa sí se está viendo. Sí, señora, se está viendo la pantalla. Listo. Entonces, bueno, hoy estamos aquí en este espacio virtual para hablar del Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional de Colombia queda en Bogotá, cerca del centro de la ciudad, y ocupa un espacio muy, muy grande, porque vamos a ver ahorita que antes de ser museo, en este lugar ocurrían otras cosas. Entonces, este museo se funda en 1823 y ya casi cumple 200 años, lo que va a hacer que todo el museo pues se modifique y se reinaugure en el 2023. Es un museo que pues le pertenece a todos los colombianos, entonces todas las piezas de ahí pues no se pueden ni vender ni comprar de alguna manera porque pues son patrimonio de todos y cuenta con más de 60.000 piezas, lo que lo hace también uno de los museos con más cantidad de piezas y de espacio en Colombia. Entonces, bueno, antes de empezar quería saber si alguno alguna vez fue al museo, ha ido al Museo Nacional o si ninguno ha estado en este espacio en Bogotá. Asumo que es un no. ¿La profesora tampoco? Yo tuve la oportunidad de ir bueno, en el 2013, tuve la Ujú. oportunidad de ir y también fui a la Biblioteca Nacional. Entonces, pues fue de pasadita, pues me gustaría volver a tener como esa oportunidad de volver al sitio. Ah, qué bueno. Sí, pues cerquita entonces, a la biblioteca y al museo. Ujú. Acá en el chat me han dicho que no, dos chicos me han dicho que no. Ah, listo. Bueno, entonces es uno de los museos que más se visitan en Bogotá y no sé si por la fachada les parezca un museo. Normalmente los museos tienen como fachadas un poquito más cálidas de alguna manera y esto es porque vamos a mirar que este edificio se construyó para otra cosa. No sé si alguien más está escribiendo en el chat. Es que no Eh, veo. Sí, no, acá me dice de Yanira, Karen Piso, dicen que no, Que a no la han ido. pregunta que usted había hecho. Listo. Entonces, eh, como les mostraba, entonces este edificio, por su, por su fachada, rápidamente y cuando uno entra se da cuenta que se construyó para hacer otra cosa. Entonces, el Museo Nacional, o pues donde está ahorita, antes de ser museo, fue la sede de la cárcel, ¿no? De un panóptico, es decir, de la Penitenciaría Central de Cundinamarca. Entonces, si uno pudiera ver pues este edificio desde el cielo, se daría cuenta que tiene una forma como de X, como de cruz, perdón, como están viendo aquí. Entonces, en cada piso se ve esta cruz eh, que nos permite entender que fue una cárcel. Este tipo de cárceles se llamaban panóptico, que esta palabra se puede dividir en dos, pan, que significa todo, y óptico, ver. Entonces, la idea era que los guardias se hicieran en el centro de estas cruces y que desde ahí pudieran verlo todo, ¿no? Ver a los prisioneros sin tener que moverse. Entonces, cuando uno va al museo, uno se puede hacer en este centro y empezar a ver hacia todas las direcciones sin tener que moverse, lo que haría que pues los presos se sintieran completamente vigilados todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de, de la cárcel. La del lado de la izquierda, que es esta que estoy señalando, es unas... Lina, Dime. no sé si soy yo, pero veo, a mí se me quedó
congelada la imagen en la primera diapositiva. No sé si alguien me quiera confirmar si está viendo Ay, sí, por favor. las siguientes imágenes. No se está moviendo. No, pero pues se está viendo la primera solamente. Espérenme. Sí, Gracias. solamente la primera. Ok, gracias. Voy a volver a intentarlo. Un segundo. ¿Qué tal ahora? Bueno, estamos viendo ya en su pantalla la primera diapositiva. ¿No ha cambiado la segunda? No, No entiendo qué está pasando. Solo se queda en la fachada del museo. sí señora. Entonces voy a mirar si comparto toda la pantalla. Ahora sí, ¿se mueve? Ahora sí estamos viendo la forma de cruz, primer Ah, piso, bueno, segundo piso, tercer piso. Ok. listo, listo. Entonces, bueno, como les decía, esto era lo que les estaba mostrando, que son los planos del museo. El museo tiene 3 pisos y los 3 pisos tienen esta forma de cruz. Entonces, pues los guardias se hacían en el centro de estas cruces y veían pues hacia todos los lados sin tener que moverse. Y pues aquí ya tenemos imágenes de la cárcel. Entonces lo que les estaba contando es que al lado izquierdo, en donde estoy señalando, pues está una de las celdas de lo que fue la cárcel. Esto todavía se mantenía en el museo, es una de las salas a las que uno puede entrar para ver cómo eran las celdas antes. Entonces, si pueden ver, tiene muchos detalles interesantes. Tiene, por ejemplo, las rejas originales, las cadenas originales, los grilletes, la pintura incluso, y al lado derecho pues tiene a los presos, ¿no? Entonces una pregunta que siempre hago es si ustedes creen que había niños en las cárceles o en esta cárcel o si solo había personas adultas. Chicos, ¿están ahí? No te entendí. Dice Pedro en el chat Uh -huh. que sí, había niños. Valentina dice, creo que solo personas adultas. Patricia Uh dice, -huh. sí. Eso, súper. Gracias por leerme. Entonces, sí, uno tiende a pensar, bueno, ahí hay todas las opiniones ahorita, pero uno tendría a pensar que los niños no irían a la cárcel porque eso es algo que hoy no sucede y si llegaran a hacerlo, pues tendrían otro tipo de espacios, pero en este momento, que es el finales del siglo XIX, los niños peleaban en las guerras y por tanto también entraban a las cárceles, ¿no? Entonces no solo había hombres adultos en la cárcel, sino también niños. Y en el museo pues se tienen muchas fotos de estos presos y es muy interesante ver cómo cuando uno entra al museo ve que hay espacios que siguen recordándole a uno que pues antes de ser museo fue una cárcel. Por ejemplo, las ventanas todavía siguen teniendo este tipo de rejas, la entrada a cada sala también tiene rejas, entonces pues como el edificio se vuelve patrimonio, se mantiene como está. Y pues también para contar un poco sobre la historia de esta cárcel que fue tan importante y que fue la cárcel de Cundinamarca. ¿Sí cambió de imagen? Sí, señora. Listo. Entonces, este es el mismo edificio del comienzo, el Museo Nacional, y aquí vemos una foto blanco y negro que se tomó cuando empiezan a sacar a los presos. Entonces, a los presos los empiezan a sacar de la cárcel en 1946 para llevarlos a otras cárceles un poquito más alejadas, ¿no? Como el museo cada vez quedaba más hacia el centro de la ciudad, o sea, cada vez la ciudad empieza a crecer y el centro empieza a ser más reconocible, pues queda muchísimo peor tener una cárcel en este lugar.
Entonces lo que se decide es cambiar el espacio, sacar a los presos y llevarlos a otras cárceles que siguen existiendo hoy, mientras que se modifica el espacio para albergar las piezas del Museo Nacional. Entonces, estas piezas se supondría que estarían en el museo y que permitirían que se abriera el 9 de abril de 1948. Pero no sé si en clase ya han visto lo que sucedió ese día, para que me digan un poquito lo que pasó, o no sé si la profesora quisiera hablar, como Sí, quieran. primero que tal vez en las clases de sociales se haya mencionado el tema del Bogotá y toda esta Ujú. situación. Y segundo, hay un niño que tiene levantada la mano. A No ver. sé si por acá está. Es que él tiene problemas de conexión. Bueno, en el momento la bajó. Pero bueno, entonces mencionaba que en el momento, bueno, que los chicos en algún momento en el espacio de sociales han visto este tema, ¿no? Por otra Ujú. parte, los chicos de décimo, aquí hay como dos o tres, ellos en el módulo de aprendizaje que están trabajando, está el tema de la violencia en Colombia. Entonces ellos han leído un poquito sobre cuáles fueron los inicios y toda esta situación. Ah, ok, sería chévere si alguno de los chicos de décimo escribe o me cuenta un poco sobre lo que ha visto, pues para que también participen un poco, porque yo sé que es un poco difícil hacer esto virtual en vez de ir al museo, pero si alguno de décimo, de noveno o de algún otro grado quisiera escribir o contarme, pues sería buenísimo. No sé si puedan por la conexión. El chico que había levantado la mano, Alexis, pues tiene la palabra. Hola, profesores, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Pregunta, ese museo, ¿cuántos han pasado? ¿ese qué? ¿Que el museo cuántos qué? ¿Cómo dices? ¿Qué años han pasado sobre el museo? O sea, sobre cuando lo hicieron. Bueno, como puse en esta primera imagen, el museo se fundó en 1823 y estamos en el 2021, entonces ya va a cumplir 200 años, estamos en 198 años. En el 2023 se van a cumplir los 200 años y pues esa sería la edad del museo, pero el museo no siempre estuvo en la misma sede. Entonces les estaba contando un poquito de esta sede, que es la sede actual, que fue una cárcel antes de ser museo. Y en esta sede, pues el museo lleva desde 1948, ¿sí? Pero les estaba preguntando sobre el 9 de abril porque precisamente este día tan importante para el país también era un día muy importante para el museo. Entonces no sé si alguno quería hablar sobre eso o si, bueno, en general, si querían participar o si no, sigo. Bueno, para al parecer los chicos Ok, no, ¿qué? Dicen que no. listo. Bueno, entonces, como el 9 de abril no se pudo abrir el museo después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el centro de la ciudad de Bogotá, pues se decide abrir después, ¿no? Entonces el Museo Nacional se inaugura en esta sede, que es la sede actual, en mayo de 1948 y desde ahí ha continuado siendo la sede de este museo. Entonces también pueden ver aquí en esta fotografía cómo están los carros de la policía de ese momento, de 1946, sacando a los presos de la cárcel para llevárselos a otros espacios. Listo. Entonces ya, pues habiéndoles contado un poquitico sobre el museo, que sería maravilloso si pudieran visitar alguna vez, les venimos aquí para hablar sobre una exposición que actualmente está en el museo y que se trajo de un museo mexicano que se llama Franz Mayer, como dice ahí. Entonces esta exposición se llama Viaje y Tornaviaje, Bienes y Rutas del Galeón de Manila, y es una exposición sobre los viajes que hizo un barco. Entonces, vamos a empezar por aquí. Con este mapa tenemos acá. Y entonces les voy a mostrar un poquito cómo eran los recorridos, ¿no? Entonces, esta ruta marítima que se establece hace muchos años, aquí dice, en el siglo XVI, entre el siglo XVI y XIX, es una ruta que permite conectar lo que hoy es México, en Acapulco,
con Filipinas en Asia. Entonces las personas salen por el barco y empiezan a navegar el Océano Pacífico hasta llegar a Filipinas y luego tienen que devolverse trayendo muchísimos productos asiáticos. Entonces, ¿qué tipos de productos creen que traían de Asia a América y a Europa? Qué cosas de China, de Japón, de la India ustedes traerían pues a lo que es Colombia, por ejemplo? Mm. Tiene la palabra Snyder, que la pidió. ¿Reclusos? ¿Traer presos de Asia? Snyder. ¿Qué otro chico levantó la mano? Especias, podríamos decir que Ujú. Sí. ¿Alguien más? ¿O sigo? comercio, dice Kevin por acá. Ok. Bueno, entonces sí, se traían especias como la canela, los clavos, se traían también, pues de comercio serían cosas como por ejemplo las porcelanas chinas, también se traerían muchísimas cosas hechas en seda, que la seda pues la traían de diferentes lugares de Asia y las llevarían pues, por el mar. Estos recorridos eran muy difíciles de hacer porque se demoraban mucho tiempo y porque dependían de las corrientes marítimas y de los vientos, ¿no? En el siglo XVI, pues no existían los barcos con motor, entonces la única manera de viajar era conociendo las corrientes marítimas, conociendo los vientos, sabiendo en qué momento del año podían ir hacia un lado o hacia otro y esperando que, por ejemplo, ciertos eventos climáticos no, pues no existieran en ese momento, no surgieran en ese momento, para que no naufragaran. Sin embargo, pues muchos barcos van a naufragar, muchos barcos van a perder pues todo lo que llevaban. También hay que tener en cuenta que había eh, piratas en diferentes lugares listos para coger lo que era de otros. Entonces, esto hacía que estos viajes fueran tan complicados que los objetos que se llevaban a América y a Europa pues fueran muy costosos, ¿no? Entonces, las personas que podían comprar estos objetos eran personas que tenían muchísimo dinero para hacerlo. Entonces aquí tenemos unas de estas rutas. La ruta principal es la que les digo, de Acapulco a Manila, pero tenemos un montón de rutas más porque la idea no era que se quedaran los objetos en Acapulco, sino que pudieran llegar a Europa, que pudieran incluso llegar a lo que hoy es Colombia, incluso más abajo en América. Y las otras rutas que vemos por África es las rutas que siguieron, son rutas que siguieron los portugueses para llegar a Asia por el otro lado, que sería bajando por toda la costa africana y llegando a Asia por esta parte. Listo. Entonces, aquí les quería mostrar algunos objetos que tenemos en la exposición. Por un lado tenemos pues un mapa que nos muestra casi que todos los continentes, sí, más o menos. Y que nos está pues mostrando la distancia que hay entre América y Asia, ¿no? Lo difícil que sería este recorrido. Y a la derecha tenemos algunos de los objetos que ellos utilizarían para ubicarse. Entonces, esto es un reloj de sombra, sirve como reloj, sirve como brújula y también sirve como inclinómetro. Entonces, si pueden ver que en esta imagen que estoy señalando está inclinado este objeto, eso es porque este objeto se ponía en el mar y si se inclinaba para un lado o para otro, eso indicaba que había mucho peso hacia un lado o hacia otro, entonces los marineros rápidamente tenían que redistribuir un poco el peso y de esta manera pues asegurarse que no naufragara. Bueno, la sala del museo es así, esta es una de las fotos que tenemos de la sala para que más o menos se imaginen cómo está en el museo.
Entonces, dentro del museo se hizo un barco, que es este que está aquí en el centro, y la idea es que dentro de este barco, pues, estén los objetos que, estén los objetos que traerían y se llevarían en estos intercambios. Entonces, por aquí al fondo pueden ver las porcelanas chinas, aquí pueden ver las brújulas que tenemos, los mapas que están colgados y los cofres o arcas que utilizaban para guardar los diferentes objetos que tenían que llevar. Ahora, también dentro de un barco tenían que sobrevivir, ¿no? Entonces, si no había neveras, ¿ustedes cómo sobrevivirían en cuanto a la comida? ¿Qué tipo de comida llevarían para un viaje de 3 o 4 meses, por ejemplo? Enlatados. Enlatados, muy bien. ¿Quién más? Alexis, ¿qué? Tienes levantada la mano. Sí, profe, podrían llevar estopadas de arroz. En ese tiempo existía el arroz, ¿cierto? O comida, Sí. ¿cierto? Como la de ahora, ¿cierto? ¿Cómo la qué? Como la comida de ahora podría existir en ese tiempo, Ujú. ¿cierto? Sí, pero por ejemplo no había neveras, entonces no sé si ustedes han visto que aún hoy en Colombia la gente cuando quiere conservar la carne, por ejemplo, le echa sal y la sal conserva la carne. No, profe. No, Dime. no, profe, como el arroz, Ah, espaguetis y así, cosas así. claro, pero imagínate en un barco, bueno, el arroz obviamente dura y se podría buscar la manera de que se cocine, pero por ejemplo la fruta, ¿cuánto dura, no sé, un banano? Si acaso un día o un día y medio. Bueno, si lo compras ya muy, muy negrito, ¿no? Pero sí, o sea, si está amarillito, Sí. dura un poquito más, ¿no? Pero un banano dura un mes o dos, No, ja, ¿no es cierto? no, Ninguna fruta, ¿no? esa, Exacto. ¿cómo? Que ninguna fruta dura más de un Profe, mes. profe, Dime. Sí, un banano puede durar por ahí una semana. Eso, una semana, 2 semanas, ya después está muy, muy blandito. Un aguacate has dura un mes, más de un mes. Eso, En un maduración. aguacate sí dura más, pero toca que esté bien, bien verde, ¿no? Durito. El Porque has dura un mes dura un y mes. es el de exportación. Ok, listo. Entonces tendrían que pensar en esos alimentos que duraran hartísimo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la mayoría de frutas duran por mucho, pero sería mucho, unas 2 semanas buenas. Entonces, si ustedes van en un viaje en barco y el viaje en el barco dura 3 meses, pues no van a tener comida, o sea, acceso a muchos tipos de comida durante todo el recorrido. Entonces a ellos les daban muchas enfermedades dentro del barco también, ¿no? Entonces por eso era muy difícil. Y para la bebida, ¿no? Porque el mar es agua salada, ¿no? Entonces, ¿qué llevarían para tomar por 3 meses? profe, agua, Agua dulce, ¿sí? sí, claro. Listo. ¿Quién más iba a hablar? Profe, y sé yo que comería por allá puro pescado, porque no es que en el mar hay pescado, entonces no pesca. Sí, sí, claro, llevarías tu caña de pescar, ¿sí? Y ahí pendiente Claro. claro, sí, eso sí estaría fresco. Pero frutas y verduras más difícil, ¿no? Aquí muy bien dijo alguien el aguacate Hass. No sabría si ese aguacate, en qué parte, pues en México el aguacate es súper famoso, entonces de pronto podrían llevarse algo de Nueva España para allá. Pero bien difícil la comida, ¿no? También, pues hay algo que dura más tiempo y es el alcohol. Entonces, por ejemplo, un vino, un aguardiente también podía servir y también se podía vender en Asia, ¿no? Entonces, las dos cosas. Pero piensen que eran viajes muy, muy difíciles. Y por eso valdría tanto la pena ir porque las cosas se vendían muy, muy caras. Estas cosas que ustedes están viendo en esta exposición. Bueno, entonces aquí les quería mostrar algo que aparece en la exposición y que es un texto de una pelea que hubo, ¿no? Entonces, este barco se llamaba Santísima Trinidad y este barco salió de Manila hacia América en 1762
y por algunos daños debidos a una tormenta, este barco tuvo que devolverse a Manila. ¿Y qué pasó? Los ingleses atacaron Manila y capturaron el barco. Entonces, al capturar el barco, capturaron las cosas que tenía el barco. Los españoles, pues obviamente les tocó pelear y pedir que les devolvieran las cosas, y para hacerlo tuvieron que hacer un inventario. Entonces, aquí abajito hay una foto del documento de la época que ustedes pueden ver, y entonces lo que hizo el museo fue pasar todo lo que dice acá pues a una letra mucho más legible. Entonces, fíjense, por ejemplo, la cantidad de canela que llevaban, ¿no? En libras, en este galeón llevaban 49.600 libras de canela en un solo barco, y esta es solo una de las cosas que llevaban, ¿no? A ver si, ¿qué más leen que ustedes reconozcan en este texto? El que quiera participar. Hay clavo, Hay clavo. 3.400, pimienta, azafrán, Ujú. ámbar, Ámbar. seda en rama, Sí. em, Todo lo que dice idem debajo de seda significa lo mismo de arriba. Entonces todo esto es seda. Seda más seda, ligera, seda de China, seda suelta, seda para coser. ujú. Muy bien, sí. Pero fíjense que eso solo sería como una partecita, ¿no? Todo lo demás que hay por acá, la cantidad de medias que llevaban, miren, 85.112 pares de medias, ¿no? Es una cantidad increíblemente grande de estos objetos que irían en un solo barco y que valdría la pena pues pelear para recibir de nuevo, ¿no? Entonces lo que les contaba de que estos barcos también sufrían muchísimo por los ataques de otros, pues porque todos sabían que lo que venía de Asia era muy caro y que valía muchísimo la pena pues pelear por él. Bueno. Entonces aquí tenemos algunos de estos objetos. Yo no sé si en sus casas, por ejemplo, ustedes tengan porcelana china, o bueno, porcelana en general, o si tengan algún tipo de vajilla que sus papás no les dejen utilizar, porque en mi casa pues tenemos como una vajilla que es más costosa, que normalmente es en porcelana y que solo se utiliza para ocasiones especiales. No sé si la profesora tenga algo así o los chicos también. En mi casa, acá mi mamá tiene dos como especie de, bueno, para poner como en el comedor, como dos Ujú, platos grandes, son como de cristal y tienen las figuritas debajo, ujú, y ella no deja que uno las use porque, pues empezando, tiene un valor sentimental muy grande porque se la regaló el papá, mi abuelo. ujú, Y pues también por lo otro porque corre el riesgo de que pronto la dañemos. ujú. Exacto, entonces piensen que este tipo de cosas son muy preciadas. Imagínense en ese momento lo preciadísimo que sería tener una porcelana china, entendiendo lo difícil que era traerla, ¿no? Lo imposible que era traer este objeto desde Asia, y lo caro que sería. No sé si alguien más tenga algo así, alguna porcelana en su casa que no Ah, les dejen poner. yo vi que una niña activó la cámara y está enfocando como una lechera, una tetera, no sé si Ay, me cuéntanos. si me la vuelve a poner esta de Yanira, ¿fue? Sí, de Yanira tiene activada la cámara y tiene parece como una azucarera toda bonita. Ay, qué bonito. Sí, si alguien más quiere mostrarnos algo que tenga en su casa, nos dice y lo podemos ver, porque ahí uno se da cuenta. Fíjense que es muy interesante preguntarse de dónde vienen las cosas que tenemos. Una cosa que siempre hacemos en las visitas es preguntarle a la gente que mire las etiquetas de su ropa, y muy probablemente algo de su ropa viene de Asia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy mirando en este momento la etiqueta de mi camiseta y dice que se hizo en China, eh, que pues nos sorprende mucho. Bueno, Entonces, dime, ajá, en el dime. chat dice Valentina que no tienen, y Karen dice que no tienen objetos como así en la casa. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Es chévere que miren siempre pues este tipo de cosas, como uno ya no se pregunta de dónde vienen las cosas, porque ya no, este tipo de viajes uno no los vive, y ya no son tan complejos como antes, pero como en una casa cualquiera puede haber objetos de todas partes del mundo. Y esto pues existió desde muy temprano, ¿no? Desde muy temprano un tibor como este que tengo a la izquierda, pues pudo pertenecerle fácilmente a alguien en América o a alguien en Europa. Y este cubre cáliz también, pues
los chinos y los japoneses no eran predominantemente católicos, pero igual podían hacer objetos para los católicos. Entonces, fíjense que este cubre cáliz, que es un objeto para cubrir cálices como este que tengo acá, pues se hizo en China, aun cuando ellos no, pues no eran creyentes en su mayoría, y lo vendieron para, me imagino que traerlo a América o a Asia. Stop. Aquí tengo otros, algunos están un poquito pixelados, que no todas las imágenes las tenemos en alta definición, pero para que vean otros objetos que podrían venir en los barcos. Entonces, mantones como este que tengo aquí abajo, que parece como una servilleta, tenían muchísimos baúles de diferentes tamaños y materiales, otro tipo de porcelanas. Este es un coco chocolatero, que es para tomar chocolate, y fíjense que está hecho como pues de un coco, y arriba estarían los abanicos, ¿no? Entonces los abanicos también se crean en Asia y rápidamente pues se difunden y los empiezan a utilizar más que todo las mujeres de la élite, pero también los hombres, europea y americana. Listo. Bueno, entonces aquí quiero que me ayuden a mirar esta imagen y que me digan, pues, qué tipo de cosas tienen. Por ejemplo, ¿alguien sabe de dónde se sacan las perlas? ¿De las almejas, profe? ¿De los qué? ¿De las almejas? Sí, como de las conchas, muy bien. ¿Has visto alguna vez una? Yo nunca. No, profe, yo no tampoco. Eso, son bien raras, ¿no? ¿Y cuántas perlas vienen en cada concha? Por lo menos 5, profe. Vienen 5. Sí, yo he visto unas que vienen 5, profe. Ok, pero ¿serán caras o baratas las perlas? Deben de ser Ok. caras, profe. ¿No es cierto? Entonces, hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, aretes de perlas, pero son perlas falsas, porque una perla de verdad es muy, muy costosa porque es difícil de conseguir, ¿no es cierto? ¿Y estas conchas dónde están? ¿En tierra o en mar? En el mar, profe. En el mar, exacto. Entonces, mira, fíjense, mira este vestido. No sé si alcanzas a ver que estoy señalando una parte del vestido. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces a ella le hicieron como una margarita y la margarita está hecha de perlas. Entonces fíjense en todas las perlas que tiene la margarita, aquí también. Fíjense que también tiene margaritas en la parte de acá de la mano, aquí también, en la parte de arriba, en el cabello, todo está lleno de perlas. Fíjense en estos aretes y en esta gargantilla que tiene además otro tipo de piedras costosas, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de el tipo de gente que podía comprar los objetos que traían los galeones, ¿no? Entonces, gente que tuviera pues suficiente dinero para poderlo pagar, ¿no? Entonces, aquí tenemos las perlas, fíjense en el abanico que tiene por acá, tiene también una flor en la parte de acá, pero lo más interesante de este retrato es que es el retrato de una mujer indígena, ella no es una mujer europea. Esta señora se llama Sebastiana, como dice aquí en la cartela que ven aquí arribita, tiene 16 años, también lo dice, y le están haciendo este retrato porque es la hija de un cacique que va a entrar a un convento a los 16 años, ¿no? Se va a volver monja. Entonces, antes de entrar a un convento, le hacen un retrato con todo lo que tiene. También tiene por aquí abajito, si alcanzan a ver, pues tiene esta prenda de vestir se llama huipil, es una prenda indígena que siguen utilizando en el centro de México, pero esta prenda está decorada con águilas. No sé si pueden ver que tiene dos cabezas de águila, aquí y aquí. Entonces esto se le llama águila bicéfala, porque bi significa dos, y céfala pues cabeza. Entonces, tiene águilas bicéfalas pintadas en su huipil, lo que hace referencia a España. Entonces, esta señora en este retrato lleva objetos casi que de todo el mundo, como nosotros también con nuestra ropa, aunque no así de costosos. ¿Listo? Bueno. Esto, Lina, Uh-huh. Alexis tiene levantada la mano. Dime. En perlas, ¿cierto? En puras cosas costosas. Puras cosas costosas, sí. Pues porque no cualquier persona podía comprar este tipo de prendas y no cualquier persona también se podía mandar a hacer un retrato, ¿no? En ese momento también
también era no solo costoso todo lo que ella lleva puesto, sino mandar a hacer un retrato. No había fotografía, entonces si tú querías tener pues lo que hoy llamaríamos una foto de ustedes en sus casas, tenían que mandar a hacer un retrato. Y pues estos retratos podían tomar pues bastante tiempo y podían ser muy costosos. Entonces por eso ustedes no ven retratos de muchos indígenas del periodo colonial, porque eso es mucho más raro y mucho más raro en el contexto de lo que hoy es Colombia que en el contexto mexicano. ¿Listo? Al principio podía decir uno que al ver la imagen por primera vez, que de pronto era alguien muy importante que estaba allí en la pintura, ¿no? Entonces, cuando ya se hace la aclaración de quién era, qué edad tenía, para dónde iba, de quién era hija, entonces uno queda como sorprendido, ¿no? Entonces, al ver la cómo está vestida y digamos, el lujo que lleva encima en la imagen. Exacto. Entonces, pues eso permite como imaginarnos que no toda la gente, bueno, que no necesariamente uno tenía que ser español pues, para poder tener un retrato así. Y también que había muchos indígenas realmente con mucho dinero en ciertos lugares, ¿no? Indígenas de la élite, que serían, por ejemplo, los hijos de caciques o las familias de caciques. ¿Listo? ¿Alguien más quiere participar? Parece que... Alexis levantó la mano. Dime, Alexis. Profe, eso de retrato lo hicieron en 1757, ¿cierto? Porque ahí dice. Exacto. Si alcanzas a ver la cartela que dice acá, Sí, señora. ¿quieres arriesgarte conmigo a leerla? Sí, señora. A ver, ¿aquí qué crees que dice? Retrato Muy bien. de, Sigue. de Ajá. Sebastián. De Sebastiana. Esta es un poco difícil porque es una Y. Inés, Muy bien. Esta es una S. Josefa, Josefa, muy bien. Ajá. de S. Esto es una abreviatura. Si has visto que, por ejemplo, a veces nosotros en vez de decir para qué, decimos para qué. ¿Cómo así, profe? O sea que a veces las personas abreviamos las cosas. Entonces, si, por ejemplo, bueno, esto lo decimos mucho los rolos, que en vez de decir para qué, decimos para qué. O abreviamos las cosas. Entonces uno no dice que hubo, sino dice que hubo en Bogotá. ¿Sí? Entonces, eso mismo hacían. Y en todo lado se hacen este tipo de cosas. Entonces, mira que aquí, muy bien, dice una S y arriba hay una N. ¿Sí ves? Señora. Entonces eso significa San. Entonces es retrato de Sebastiana Inés Josefa de San. Y aquí hay otra abreviatura. Mira, dice AU y TIN arriba. Entonces significa Agustín. Ajá, señora. Luego sigue acá abajo. Hijati, Esto es una hija, L. bueno, hija legítima Legítima, muy bien. de, Y otra vez, Don. Esto te ayudo porque son abreviaturas, tranquilo. Don Matías. Esto es Alejo con X. ajá, Y luego aquí, ¿qué sería un Martínez apellido? Muy bien. Y de esta es otra abreviatura, Doña. Esta señora, ¿cómo se llamará? Es un poco difícil este nombre. Tomasa, Tomasa, muy Tomás bien. de Dios Ujú. Y y este es uno, es como Mendiosa, es rarito, pero podría ser como Mendoza. Mendoza, Ujú. Mendoza de edad Sí. de 16 años Ujú. del año de Ujú. 1757 años. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, estas cartelas, cuando tú no sabías quién era esta persona, se hacían cartelas. Se podían poner en la parte de arriba, se podían poner en la parte de abajo y te daban la información de la persona. Era muy importante que fuera, por ejemplo, una hija legítima, que tuviera algún tipo de cargo, por ejemplo, aquí que sea don y doña. No cualquier persona se le podía decir don y doña, eso era un título también, ¿no? Entonces, si tú tienes aquí que dice don y doña, es porque estas personas realmente tienen ese título, no como ahorita que uno le puede decir a cualquier persona don o doña, ¿no? Entonces estas cartelas servían muchísimo para saber quién era Bueno. la persona. ¿Listo, Alexis?
Bueno, Compañera. entonces quería contarles otra cosa antes de, pues, de terminar eh, para que se imaginen lo otro que iba en los viajes. Entonces hablamos un poquito de las cosas que viajaban, ¿no? Entonces porcelanas, especias, sedas, plata y oro para pagar esas sedas. Pero lo otro que también viajó muchísimo fueron personas, tanto comerciantes como órdenes religiosas. Entonces hay diferentes tipos de órdenes religiosas que fueron a América y que fueron a Asia, y estas órdenes religiosas se encargaban de evangelizar, es decir, de enseñar la religión católica a aquellos que no la conocían o que conociéndola la negaban, ¿sí? Entonces este señor, bueno, estas pinturas son un poco distintas porque son pinturas que hablan de diferentes cosas. En este caso, esta es de un líder de una orden religiosa que se llama San Francisco Javier, este señor, y él era líder de una orden que se llamaba la Orden Jesuita, que es la orden que en este momento, por ejemplo, maneja la Universidad Javeriana. Y la Javeriana se llama así por este señor, por Javier, ¿sí? Entonces, como este señor fue el líder de esta orden, la Javeriana decide tomar ese nombre por él. Y este señor aquí, pues muestran la muerte de él. Él muere en China, en las costas de China, después de tratar de apoyar la evangelización de los japoneses y los chinos. Bueno, ¿ustedes creen que allá funcionó? En China y en Asia, bueno, en China y en Japón, por ejemplo, ¿son mayoritariamente católicos o creen que hay otra religión que predomina? No, Buda, allá Budismo. también Ujú. el Cuéntame. budismo. Es perfecto. Profe, yo creo que hay Dime. otras religiones. Ajá. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna otra? No, no, señora, pero yo sí Pero creo que hay sabes, otras religiones. claro. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado de los musulmanes o de los judíos, el Pero budismo. los musulmanes no son de Japón y de China. Ahorita sí hay muchos musulmanes en Japón y China, pero como muy bien creo que dijiste tú, los que predominaban en el Japón eran los budistas. Pero en este momento en Asia sí hay personas musulmanas y personas judías, realmente hay gran variedad de personas. Y los que predominan como católicos son los que viven en Filipinas, no los que viven en Japón o en China. Entonces estos señores fueron a evangelizar estos lugares y pues no les fue tan bien como en América, ¿no? Porque en América pues la mayoría de personas son predominantemente, bueno, en América, en Latinoamérica, predomina la religión católica, ¿no? Sobre otras. Entonces aquí les quería presentar esta última imagen y quería que la vieran por partecitas para que entendieran un poco lo que sucedió allá. Entonces, eh, estos órdenes religiosas que van allá querían ser mártires. Ser mártir significa morir por la religión, ¿no? Morir porque estás evangelizando en otro lugar. Y muchas personas querían ser mártires, pues para estar más cerca de Dios después. Entonces aquí estamos viendo una pintura que les hicieron a unos mártires que murieron en Nagasaki, hoy Japón. Entonces, estas personas murieron en 1597 porque los mandan ejecutar en un Japón que era mayoritariamente budista, como dijo uno de ustedes. Entonces quería que vieran algunos detalles interesantes de esta pintura. Esta pintura primero se hizo en Cusco, o sea, se hizo en lo que hoy sería Perú, no se hizo en Japón, y se hizo en Cusco porque fue muy importante la noticia que llega de estos mártires a América. Entonces llega esa noticia, luego llega que los van a beatificar. Beatificar es que tienen el título de beatos y eso les permitirá después volverse santos, que es para que uno sea santo, el Papa tiene que decir que eres santo, nadie más puede hacerlo. Entonces, luego se volverán santos y esto generará muchísimas fiestas. Entonces, entre estas fiestas, pues hizo una en Cusco en la que se mandó a hacer dos pinturas. Entonces, aquí está una de estas pinturas. Entonces les vamos a mostrar algunas cositas. Pues por un lado, fíjense que a todos los crucificaron, como crucificaron a Cristo. El del centro, que sería el líder de esta misión religiosa, está crucificado y tiene en su cuello también a un Cristo crucificado, ¿no? Entonces es como doble crucifixión. Fíjense que hay un ángel por cada uno de ellos y cada uno de ellos está recibiendo una corona, ¿sí? Una corona aquí también, y una palma del martirio también, ¿no? Entonces acá cada angelito les está dando a cada uno de ellos ambas cosas. Lo otro es que, por ejemplo,
Jesús, que está esta parte, es un Jesús niño, tiene el mismo vestuario que ellos, ¿sí ven? Tiene el mismo hábito, ¿cómo se le llamaría este tipo de vestuario? Es un hábito franciscano. Esto es para resaltar la importancia de esta orden, de la orden de los franciscanos. Y lo otro que me gusta resaltar también es que estas tres personas que están acá, este señor de acá, este y este, tienen como rasgos específicos, como muy, muy distintos unos del Profe, otro. Dime. o sea que ellos fueron crucificados como Cristo, Sí, se crucificaron como Cristo. sí. Eso pasó mucho, Profe, pero no solo a los católicos. Bueno, también se lo hicieron a los protestantes, ocurrió con diferentes religiones, ¿no? Pero pues obviamente los católicos solo van a hablar de lo que les pasó a los católicos. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, dime. a Jesucristo lo crucificaron fue con clavos en las manos y ellos están desamarrados. Muy bien. Exacto. Entonces hay algunos detalles que pueden cambiar. Pues claro, a ellos los amarran así y fíjense que les pasan unas lanzas. A Cristo también le pasan lanzas, pues de otras maneras, ¿no? Que son las diferentes heridas que va a tener. Pero mira que están en cruces, ¿no? Como estuvo Cristo. Entonces eso es muy simbólico y va a ser muy importante para ellos. Bueno, pero muy bien. Entonces, lo que les quería mostrar es que aquí no solo hay personas europeas, sino también hay japoneses. Había muchos japoneses católicos, o bueno, no muchos, pero había japoneses católicos y a ellos también los crucifican, que son los que están aquí arriba, ¿sí? Entonces, estos señores japoneses, como pues nadie sabía cómo se veían, lo que decide hacer el pintor es hacerles peinados que serían mucho más americanos que japoneses. ¿Sí ven que todos tienen como el mismo peinado? Todos en la parte de arriba y en la parte de abajo también, miren. Dime. Profe, pero ellos no fueron punteados en las manos ni en los pies de Jesús, ellos fueron como amarrados, ¿cierto? Sí, pero la idea es que murieran en la cruz también, ¿no? Que murieran ahí, pues porque mira que también tienen las lanzas atravesándoles el cuerpo. Pero mira que no les está saliendo sangre, porque es que también la idea, pues no es que se vea como la sangre que les está saliendo, sino que se haga como un homenaje a estas personas que murieron por la religión católica, ¿sí? Bueno. Bueno, pues. Listo. Aquí abajito también van a ver otro niño que se supondría que es un niño japonés, pero parece mucho más un niño indígena de América que un niño japonés. Y este niño tiene aquí como un mantito blanco porque también está recibiendo la sangre que supuestamente pues que caería de este mártir. Entonces hay una cosa que se llama reliquias. Las reliquias son partes del cuerpo o partes o objetos importantes de personas que son santos o que fueron mártires. Entonces, por ejemplo, una reliquia podría ser parte de la corona que utilizó Cristo en la cruz, la corona de espinas que le pusieron, ¿sí? Eso podría ser una reliquia. Entonces, este chico está esperando recibir parte de la sangre de esta persona y que luego se va a volver una reliquia. Y lo último es mostrarles que una de las personas que estaba en este martirio era americano, que es este señor. Aquí dice Felipe de Jesús, de México, ¿sí ven? Entonces, no todos venían de Europa, sino que algunos, en este caso él, venía de América, lo que hace que en América se celebre con mucha más fuerza lo que sucedió en Asia. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera añadir algo. Veo que al lado de donde está como el líder, ¿no? Ahí tienen unas cintas con con un texto, pero no logro como ver qué dice. Profe, Ah, eso está en latín. Laudare es como alabar, alabar. Entonces ahí dice laudate, alaba, pueri, pueri es niño, puede que esto sea domine, como Dios, y aquí dice es lo mismo, parece lo mismo. Pero este tipo de cartelas también se hacían, a veces era como para simular lo que está diciendo la persona, ¿sí? Como una burbuja en un cómic, cuando uno ve que alguien está diciendo algo.
podía ser algo parecido y en este caso se hacía en latín, pues porque la misa se seguía dando en latín, ¿no? Entonces muchas personas, más que todos religiosos, sabían latín y podrían entender este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Alguien más iba a hablar? Por eso también le pusieron ángeles para decir que estaban más cerca de Dios. ¿Les pusieron una qué? Ángeles, ojos que están encima. ¿Los ángeles? Sí. Sí, Y mira que si ves estas palmitas, sí. esas palmas significa que son mártires. Entonces, por ejemplo, si tú ves una pintura y ves una palma que se llama palma del martirio, ya sabes inmediatamente que esa persona que está pintada ahí fue un mártir. Es decir, que murió por la religión, en este caso, en el caso que estamos hablando, por la religión católica, ¿sí? Entonces, todo esto son muchísimos símbolos que nos ayudan a entender esta pintura, ¿no? Estos ángeles ya los están celebrando como personas que murieron por la religión y fíjense que aunque están un poco, pues, sufriendo, tampoco es que estén sufriendo muchísimo, porque la idea era no mostrar dolor porque iban a estar más cerca de Dios, ¿no? Entonces son unas cosas un poco difíciles de entender para nosotros, pero que nos ayudan a imaginar cómo habrían visto ellos pues ser mártires a finales del siglo XVI. ¿Alguien Profe, más? Dime. ¿por qué el que está en la mitad tiene un niño, un ángel que tiene una corona? ¿Esta corona o esta? Esa. Si has visto que, por ejemplo, hay unos curas que tienen más rango que, por ejemplo, son obispos que tienen coronas así, ¿o no has visto nunca? Sí, Si no, no hay señora. Sí, problema. profe, yo los he ¿Sí? visto. Entonces, dependiendo del rango que tú Sí. tengas en la iglesia, puedes usar ciertas cosas o no. Entonces, por ejemplo, el Papa, pues es la máxima autoridad en la religión católica, pero debajo de él están los diferentes obispos de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchísimos obispos, arzobispos son los que tienen como diócesis un poco más grandes, y ellos normalmente tienen esto que se llama mitra. Entonces, en este caso se la darían al principal porque él es el líder de esta misión. Entonces, mira que hay muchas cosas que nos dicen que es el líder. Primero, está en el centro. Segundo, es el único que tiene un crucifijo. ¿Sí? Es el que está como más arriba y más grande de todos. Y tercero, como muy bien te diste cuenta, tiene un ángel que lo está coronando, igual que todos los demás, pero tiene otro que está recordando que de pronto él fue obispo o tuvo algún cargo un poquito más alto que el resto. Entonces, en ese momento, las pinturas tenían un montón de secretos que la gente sabía develar. Entonces, por ejemplo, les muestro este de acá. Entonces, por ejemplo, acá si tú veías, no sé si se alcanza a ver, es que casi no se ve, pero bueno, aquí hay pintado un cangrejo. Entonces, si tú veías este cangrejo, tú ya sabías que la persona que estaba pintando era Francisco Javier, porque la leyenda decía que este cangrejo rescató del mar el crucifijo de Francisco Javier y se lo llevó, ¿sí? Entonces, dependía de a quién pintaran, les hacían diferentes animales u objetos que permitían que uno reconociera quiénes eran las personas, ¿sí? En este caso, pues muy bien te diste cuenta que él sería como el central de esta pieza. ¿Alguien más iba a hablar? ¿No? Parece que no. Bueno, entonces aquí termino. Espero que les haya gustado esta pequeña visita. La idea era primero darles como una pequeña introducción a lo que es esta exposición para que luego tengan otros talleres sobre el tema, pero mucho más relacionado con algunas especificidades de la exposición. Pero esto era como un panorama general para que conocieran la importancia que tuvo Asia en América y en Europa y la importancia de estas rutas marítimas que se establecen rápidamente para conectar al mundo, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, que ojalá nos puedan visitar algún momento en el Museo Nacional y que cualquier otra actividad que deseen, pues también nos pueden escribir. ¿Listo? Bueno, Lina, muchas gracias a usted por su tiempo, su disposición para explicarnos, Gracias, profe. para atender las dudas. Estamos muy agradecidos, hemos aprendido hoy bastantes cositas y pues decirle a los chicos que en el próximo encuentro que vamos a tener a tener un taller que se llama Zarpando a lo Desconocido y esperamos que ojalá lo puedan disfrutar, ¿no? Sí, listo. Entonces espero
que les haya gustado este pequeño recorrido y que puedan disfrutar con mis compañeros en las próximas sesiones que van a tener. Es el próximo miércoles, ¿no? Sí, señora, el 24 y el 27. Exacto, sí. Entonces, pues en esas es un poquito más, se pide un poquito más de participación, pero lo mismo, si no pueden hablando, también pueden escribir y ya. ¿Listo? Listo,